Muy buenos días, jóvenes. Durante la clase del día de hoy, simplemente vamos a continuar con el último contenido que estuvimos trabajando durante la clase anterior, que era justamente regla de la cadena. Y esto de alguna manera termina las técnicas o las leyes que necesitamos para calcular derivadas en el sentido del álgebra de funciones. Vale decir, en este contexto, lo que queremos ahora calcular es la derivada de la composición de dos funciones. Y nosotros durante la clase anterior, justamente lo que queríamos hacer era la demostración, no vimos ningún ejemplo, pero me interesa que logremos entender lo siguiente. Quiero que miren aquí con atención. Cuando uno tiene una compuesta, uno puede utilizar el lenguaje coloquial para decir la función que está fuera y la función que está dentro. Ya, en este caso la que está dentro es la f, mientras que la que está fuera es la g. En ese lenguaje, fuera y dentro, es que nosotros tendremos la siguiente fórmula. La regla de la cadena, que es la derivada de la compuesta, dice la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Ya lo voy a volver a repetir y la idea es que usted lo copie en algún papelito para aprendérselo de memoria. Entonces, cuando quiero derivar la compuesta, la regla dice lo siguiente. La derivada de la de afuera evaluada en la de adentro. Y todo esto multiplicado por la derivada de la de adentro. Ya, última vez. Cuando derivamos la compuesta, es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Bien, con esto vamos a mirar aquí qué era lo que decía el teorema, justamente lo que les acabo de plantear, y trabajaremos un par de ejemplos. Miremos el primero. El primer ejemplo nos piden derivar la raíz de x cuadrado más 1. Partiremos haciendo dos preguntas en función de la formulita que tengo acá arriba. Tenemos una función que está afuera, que nosotros la estamos denotando con la letra g, y la función que está dentro. Les pregunto, mirando esta fórmula de acá, ¿cuál función? No quiero que me entreguen una fórmula, quiero que me digan qué función, en palabras coloquiales, es la que está afuera. Escríbanlo en el chat, ¿ya? Es súper importante, Mari Carmen, que aquí no estamos ocupando fórmulas, simplemente estamos diciendo quién está afuera. Y la función que está afuera es raíz. Olvídense de la variable. La función que está afuera es la raíz. Por lo tanto, la función g es la raíz, que cuando la evalúo en x, se llama raíz de x. Entonces, es muy importante reconocer desde el punto de vista coloquial cuál es la función, no necesariamente evaluada en una letra. Cuando evaluemos la función en un número, es que tendríamos c. Bien, ahora, siguiendo la misma línea, ¿cuál es la función que está dentro? Ya es una cuadrática. ¿Pero qué hace la cuadrática? Eleva al cuadrado y suma 1. ¿Ya? Esto era muy importante de precálculo, poder identificar qué acción realiza una función. ¿Se acuerdan que en precálculo había 4 maneras de interpretar la función? Y una era desde el punto de vista hablado, ¿ya? Y la función que está dentro eleva al cuadrado y suma 1. Por lo tanto, cuando la evalúo en x,
esto queda x cuadrado más 1. El resto, quiero que lo hagamos con mucha calma. Identifiquemos ahora a la f grande simplemente como la composición entre la g que tengo acá con la f que acabamos de describir. Por lo tanto, la derivada de la f grande es lo mismo que la derivada de la compuesta. Y acá simplemente hagan fórmula. La derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar la derivada de la g y evaluarla en la f, y a su vez identificar la derivada de la f chiquitita. ¿Bien? Entonces eso lo vamos a calcular aquí mismo. Primero, calculemos la derivada de la g. Recordemos que la g es simplemente la raíz. Y acá yo les pregunto, ¿cuánto vale la derivada de la raíz? Escríbanlo en el chat. Excelente. Un medio por x elevado a la menos un medio, que es lo mismo que escribir esto. ¿Ya? Y eso lo tenemos por tabla. ¿Ya? No hay que calcularla por límite, hay que sabérsela de memoria. Subamos un poquito. Ahora queremos calcular la derivada con respecto a x de la f. Y esto es la derivada con respecto a x de x cuadrado más 1. Ya a este punto, ustedes ya manejan las leyes de la derivada y las derivadas de funciones. Por lo tanto, la derivada de esto, como muy bien dicen Isidora y Mari Carmen, es simplemente 2x. Y corresponde a la derivada del primero más la derivada del segundo, donde el primero tiene derivada 2x y el segundo tiene derivada 0. Finalicemos. Miren, queríamos calcular esto, cuya fórmula nos entregó este objeto de aquí. Entonces, les voy a pedir que se concentren en asterisco. Y empecemos a reemplazar. La derivada de esta f grande es, y miren por favor aquí con atención, primero voy a escribir la derivada de la g. Y aquí, harta atención, no estoy diciendo g' en x, estoy diciendo simplemente g'. ¿Y quién es g'? Es 1 partido en 2 veces la raíz. No estoy marcando el x. Por lo tanto, esto va a ser 1 partido en 2 veces la raíz. Y fíjense que esto que acabo de escribir aquí, que es justamente esto de acá, lo tengo que evaluar ahora en la f. Pero ¿quién era la f? Volvamos acá arriba. La f era x cuadrado más 1. Por lo tanto, aquí lo voy a poner con rojo, 1 más x al cuadrado. Entonces, esta expresioncita de aquí es simplemente esto de acá. ¿Qué nos falta? Agregar el f' y el f' lo tenemos por aquí. Por lo tanto, simplemente multiplico por 2x. Aquí se dan cuenta que es más o menos evidente que puedo simplificar. Y el resultado final no es otra cosa que x partido por la raíz de 1 más x al cuadrado. Ya les voy a dar unos 30 segundos para que terminen de asimilar esto y continuamos con el próximo ejercicio. Bien.
Veamos un próximo ejercicio. Yo sé que hay algunos que no están terminando de entender, es lo natural, ¿ya? Lo único que hice acá, fíjense que fue cuando tengo esto, en la práctica, este objeto de aquí está dividido por 1, entonces puedo multiplicar acá abajo y puedo multiplicar acá arriba. Y una vez que multiplico, puedo eliminar estas dos cosas y fíjense que arriba simplemente quedó x y abajo quedó la raíz de 1 más x al cuadrado, que es justamente lo que escribí acá. Es simplemente multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador y luego simplificar, ¿ya? Y queda la expresión que obtuvimos aquí. Bien, sigamos repasando la regla de la cadena. Lo vamos a seguir haciendo muy lento, pero ahora con esta otra composición. Vamos a tratar de derivar el seno de x al cuadrado. Y aquí les pregunto rápidamente, ¿quién está afuera y quién está dentro? Fuera está el seno, ¿cierto? Entonces es el seno, y en este caso evaluado en x. ¿Y quién está dentro? X al cuadrado, ¿ya? Como ya se habrán dado cuenta, tengo que calcular la derivada de g y tengo que calcular la derivada de f. Entonces lo voy a escribir acá abajo, pero en rojo. ¿Cuánto vale la derivada de g por tabla? Simplemente coseno de x. ¿Y cuánto vale la derivada de la f? Ya esta la sabemos, simplemente 2x. Entonces, esta expresioncita que tengo aquí, la voy a escribir acá abajo. La derivada de esta f grande es simplemente la derivada de una compuesta. Y esto, por regla de la cadena, es la derivada del de afuera evaluada en el de adentro por la derivada del de adentro. Y en este instante, si alguien está copiando, le voy a pedir que no haga nada más que tomarme atención. Quiero que escriban en el chat, no como función, sino que en el lenguaje coloquial. ¿Quién es G'? Vuelvo a repetir. ¿Quién es en el lenguaje coloquial G'? Muy bien, es simplemente coseno. Entonces, esta expresión de aquí, esto de aquí, va a tener que ser coseno evaluado en la f. Díganme ustedes, rápido, ¿quién es la f? X al cuadrado. Muy bien, escribo x al cuadrado. Y ahora tengo que escribir el f'. ¿Quién es el f'? 2x. Rápido. ¿Puedo simplificar algo ahí o no? No. Nadie se va con nadie, nadie se simplifica ni se suma con nadie. Por lo tanto, la respuesta está lista. Bien. Con esto, quiero que nos demos cuenta que la idea de regla de la cadena es una lógica de ir derivando eslabón por eslabón, donde primero derivo el eslabón que está más afuera y luego derivo el eslabón que está más adentro. Siguiendo esta idea, quiero volver a hacer estos dos ejercicios, pero de una manera más rápida, más eficiente, y tiene que ver justamente con lo que uno espera que usted haga el día de la prueba. Ya se me cayó ahí la pizarra, me regalan un segundito y la levantamos de inmediato. Bien. Entonces,
Miren los siguientes, jóvenes, teniendo en cuenta que acá al lado izquierdo tenemos la fórmula, ¿ya? Y repasemos un poquito la fórmula nuevamente. La fórmula de la compuesta me dice la derivada del de afuera evaluada en el de adentro por la derivada del de adentro. Miremos el primer ejemplo. Y ahora van a ver cómo esto se puede hacer muy, muy rápido. Pero para ello hay que saberse las derivadas. Aquí, ¿quién es el de afuera? La raíz. ¿Quién me dice en el lenguaje coloquial cuál es la derivada de la raíz? Sin X, no estoy ocupando X. ¿Cuál es la derivada de la raíz? 1 partido por 2 veces la raíz. Por lo tanto, esto va a ser 1 partido por 2 veces la raíz. Ahí tengo la derivada del de afuera. ¿Qué tengo que hacer con la derivada del de afuera? Evaluarla en el de adentro. Por lo tanto, el de afuera, la derivada del de afuera, la evalúo en el que está acá adentro. 1 más x al cuadrado. Perfecto. Díganme ustedes, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por la derivada del de dentro, ¿cierto? Y el de dentro, el que está acá adentro, es ese objeto de aquí. ¿Quién me dice cuánto vale la derivada de eso? 2x. Jóvenes, se acabó. Así de fácil. La derivada del de afuera evaluada en el de adentro por la derivada del de adentro. Y se acabó. El resto uno puede simplificar y obtiene el mismo resultado que antes. ¿Se dan cuenta? Fácil, fácil, fácil. ¿Algo te costó mucho o se entendió? ¿O dijiste es muy fácil, así que mejor me voy a descansar? Estaba fácil, ¿cierto? Bien. Chicos, hagamos el segundo. Calculemos ahora la derivada del seno de x al cuadrado. Las mismas preguntas, rápida, rápida. ¿Quién es el de afuera? Bien, díganme ustedes ahora, en el lenguaje coloquial, ¿quién es la derivada del de afuera? Entonces escribo coseno, que es la derivada del de afuera, y ahí está, la derivada del de afuera. ¿Qué hago ahora? La evalúo en el que está dentro, y luego multiplico por la derivada del de adentro, que no es otra cosa que 2x. Se acabó. Miren este desarrollo comparado con todo lo que hicimos acá. Aquí era para que pudiéramos identificar quién era la F, quién era la G, cuáles eran las derivadas de cada uno de estos objetos, pero una vez que uno de eso lo hace rápido, uno puede llegar y trabajar aquí. Entonces, si usted quiere hacerlo así en una prueba, de esta manera, va a estar correcto, pero es un poco más lento y en ocasiones uno quiere en la prueba optimizar para tener más tiempo en las preguntas que a uno le cuesta más. Pero con práctica, cuando uno ya se aprende la técnica de memoria y la maneja bien, esto sale en 4 o 5 segundos. ¿Se dan cuenta? Es escribir, incluso en algunos casos, ni siquiera una línea. ¿Bien? Y preguntas de este estilo, seguro en la próxima evaluación. Pero la técnica que usted quiere utilizar va a ser válida mientras esté correcta. Miremos algunos teoremas donde se aplica justamente la regla de la cadena. Primer teorema es calcular la derivada con respecto a x de f elevado a la n. Jóvenes, díganme ustedes, en este caso,
¿cuál es la función que está afuera? Elevar a la n, ¿cierto? En este caso, la que está afuera es elevar a la n. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la derivada de elevar a la n? Lo tenemos en tabla. ¿Cuánto vale la derivada de x a la n? Vale n, ¿cierto? Elevado a la n menos 1. Esa es la derivada de elevar a la n. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Evaluarla en la de adentro. Y después, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por la derivada del de adentro. Y fíjense que lo que acabamos de obtener es una aplicación directa de la regla de la cadena y es justamente la fórmula que tenemos aquí. ¿Qué quiero destacar? Si uno entiende bien la técnica, este teorema no hay que aprendérselo. Este teorema es consecuencia del resultado grande de esta clase, que es la regla de la cadena. ¿Ya? Apliquemos este ejercicio, este teorema, en dos casos. Primero, calculemos la derivada de x a la 4 menos 1 elevado a la 20. Ya, un alumno que le aparece este problema puede hacer dos cosas. Una, expandir esto y terminar mañana. O, bueno, también puede llorar Catalina, tú tienes toda la razón. O bien, ocupar la regla de la cadena. ¿Y qué nos dice la regla de la cadena? En este caso, miren con atención. ¿Cuál es el de afuera? Elevar a la 20. Por lo tanto, por regla de la cadena sería 20 elevado a la 19. Esa es la derivada del de afuera. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar en el que está dentro. Y luego multiplico por la derivada del de adentro. ¿Quién me dice en el chat cuánto vale la derivada del de adentro? Excelente. Es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Y esto no es otra cosa que 4 por x al cubo. Ya, aquí uno después que podría hacer, simplemente decir que 4 por 20 vale 80, x al cubo multiplicado por x a la cuarta menos 1 a la 19. Y se acabó. ¿De acuerdo? Fácil, fácil, fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la raíz? La raíz es simplemente una potencia de tipo un medio, ¿ya? O más que decir potencia, en realidad es un exponente de tipo un medio. Entonces vamos a calcular ahora la derivada de esa bestia que tenemos ahí. Entonces esto lo vamos a escribir como la derivada de este exponente. Entonces vamos a seguir ocupando la misma idea, ¿ya? Vamos a calcular ahora la derivada de una potencia. Entonces les voy a pedir aquí que tomen harta atención. Nos vamos a preocupar de esta partecita de ahí. La derivada con respecto a x de x partido por x más 1 a la 1. Ya. La potencia o la función que está afuera, ¿cuál es? Elevar a ¿cuánto? A la 1 medio. ¿Ya? Entonces quiero recordar lo siguiente para aquellos que todavía tengan la duda. Cuando derivo una potencia, acá voy a poner alfa, esto siempre queda alfa
por x a la alfa menos 1. Por lo tanto, si vamos a derivar la de afuera, que es elevar a la 1/2, lo que tiene que quedar, la derivada del de afuera, que es bajo el exponente, esto que tengo aquí, y luego al exponente le resto 1. Y ahora tengo que evaluar en el que está acá adentro, que es x partido en x más 1. Jóvenes, a ver si están atentos. ¿Qué me falta? La derivada del de dentro, ¿cierto? Entonces acá, como yo no sé la derivada del de adentro, escribo derivada, estoy cambiando la voz, la pubertad todavía me afecta, del de adentro. Como no conozco la derivada que está dentro, la derivada del de adentro, simplemente lo escribo así y después la calculo. ¿Quién me dice qué técnica puedo utilizar para calcular la derivada del de ahí? La regla del cociente, Manuel, muy bien. Entonces, voy a preocuparme ahora de calcular la derivada del de adentro, del objeto que está adentro. Y esto, simplemente para recordar, es la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, y todo esto partido por el de abajo al cuadrado. Ayúdenme, ¿cuánto vale esto que estoy marcando? 1, muy bien. ¿Cuánto vale ahora este de aquí? 1 también. Por lo tanto, aquí me va a quedar, fíjense con atención, acá quedó x más 1 menos x. Por lo tanto, arriba quedó un 1. Y abajo quedó x más 1 al cuadrado. Y esta cantidad que tengo aquí, que es este objeto, lo reemplazo ahí. Entonces voy a subir un poquito y me quedo como resultado final que la derivada de x partido en x más 1 elevado a un medio no es otra cosa que un medio por x partido en x más 1. Y fíjense que acá esto va a quedar menos un medio. Y esto multiplicado por este objeto de aquí. Y luego, como muy bien dice Consuelo, hay que simplificar. Y eso queda de tarea. Ya, eso hay que hacerlo. Ya, y como muy bien dice ahí Javiera, lo que hay que hacer acá es dar vuelta esto porque aquí aparece un signo menos. Y luego esto que va a quedar arriba se va a simplificar con lo que está acá abajo. Bien. Así que esto todavía se puede simplificar porque esto se da vuelta por este signo menos, y cuando este objeto quede arriba, se va a simplificar con algo del de abajo. Bien, así que eso se los dejo de tarea para que lo practiquen. Muy bien, vamos bien con esto. Ya, y este, jóvenes, este que les estoy presentando, usualmente aparece en las pruebas y es la pregunta donde el alumno se equivoca. Entonces, para ver cómo algunos se equivocan, yo voy a escribir solamente y voy a hacer la pregunta donde les voy a pedir que se tomen 10 segundos para responder.
Díganme ustedes, en esta expresión que tengo aquí, en esa, ¿quién está fuera? 10 segundos, lo piensan y me lo escriben. Bien, vi distintas respuestas, hubo algunas que estuvieron más repetidas que otras, y aquí quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Si uno mira aquí quien está más afuera, el que está más afuera es ese, ¿ya? Y por lo tanto deja una idea errada de la composición. Siempre que uno habla del exponencial, es muy importante escribir esto. El lenguaje computacional en este sentido nos ayuda harto. Cuando uno escribe e, en realidad la función es exp. Y cuando uno escribe e elevado a x, esta es la exponencial de x. Por lo tanto, cuando uno escribe e elevado a la f, lo que uno tiene es exp de la f. Y aquí es claro que la que está afuera es la f. ¿Ya? Y esto es para evitar cometer errores al momento de aplicar regla de la cadena. Porque si uno deriva bien, pero aplicó mal la técnica, el ejercicio completo está malo. Profe, que yo sé derivar 2x, pero apliqué mal la regla de la cadena. Un 1. Profe, yo derivé bien la exponencial, pero la apliqué al revés. Un 1. ¿Ya? Entonces, no basta con saber derivar, hay que también manejar la técnica. ¿Ya? Lo bueno, Aldo, es que te has muerto tantas veces que ya pareces un gato. Trata de no morir más de 9. Pobre Aldo, vive muriendo en mis clases. Bien, avancemos. Entonces, en este caso, la E está fuera y la F está dentro. Bien, entonces, si tengo que derivarla de afuera, tengo que derivar la exponencial. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la derivada de la exponencial? De la exponencial. La misma. Por lo tanto, quedó ella evaluada en alguien, que era el de adentro. Pero el de adentro es la misma f. Y esto lo tengo que multiplicar, perdón, por la derivada del de adentro, que es el f'. Y fíjense, la misma fórmula que tengo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Apliquemos esto en los siguientes dos casos. Primero, vamos a derivar e elevado al seno de x. Y hagámoslo rápido, ¿ya? Dígame usted, ¿quién es la de afuera? ¿Y quién es la de dentro? El seno. Entonces, cuando derivo la de afuera, queda e evaluada en la de adentro, seno, por la derivada que está de la función de adentro, que es coseno. Y listo. Se dan cuenta que en este punto, lo único que realmente estamos utilizando es conocer derivadas. Más algunas técnicas, pero es conocer derivadas. Hagamos la segunda. De nuevo, rápido. ¿Cuál está fuera? ¿Cuál está dentro? Muy bien. Fuera, la exponencial, dentro, x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada que está afuera es e
evaluada en la de adentro, x cuadrado, por la derivada del de adentro, que es 2x. Y se acabó. Después simplemente usted puede borrar chun, y esto listo. ¿Ya? Fácil, fácil, fácil. Al principio se veía un poquito enredada, pero después que uno la maneja, esto sale muy bien. Derivada de la función inversa. Catalina, así es en la prueba. ¿Ya? Simplemente hay que practicar mucho. ¿Ya? Bien. Ya. La derivada de la inversa, quiero recordarles algo de precálculo. En precálculo, para que una función sea la inversa de la otra, lo que debe pasar es que la función evaluada en su inversa tiene que devolver el valor en el cual está siendo evaluado. ¿Ya? Miren esta igualdad. Y esta igualdad la voy a derivar. ¿Qué significa que la derivo? Que derivo al lado izquierdo y derivo al lado derecho. Al derivar el lado izquierdo, voy a tener la derivada de una compuesta. Por otro lado, cuando derivo el lado derecho, ¿quién me dice cuánto vale la derivada del lado derecho? Vale 1. Entonces, con calma derivemos el lado izquierdo. Todos tomen atención. Como es una compuesta, es la derivada del de afuera evaluada en el de adentro por la derivada del de adentro. Por lo tanto, esto queda la derivada del de afuera evaluada en el de adentro por la derivada del de adentro. Y todo esto tiene que valer 1. Como nuestra pregunta es cuánto vale la derivada de la inversa, este objeto de aquí que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, la derivada de la función inversa no es otra cosa que 1 partido por f' evaluado en la inversa de la f. Y es justamente la fórmula que tenemos aquí. ¿Ya? ¿De dónde salió el 1? Es porque estoy derivando al lado derecho, que es esto de aquí, y estoy derivando al lado izquierdo, que es esto de aquí. ¿Bien, Marcelo? Es la derivada de x y la derivada de x vale 1. Entonces, si uno no sabe la fórmula de memoria, uno puede deducirla. Por eso es importante el por qué yo hago las demostraciones. Porque yo en particular tengo muy mala memoria. Yo usualmente no me acuerdo de las fórmulas, pero sí sé cómo se sacan. Por lo tanto, una prueba me demoro 2 minutos en sacarla en vez de perder una pregunta completa. Entonces es importante repasar este tipo de cositas. Ya el resto de la clase la vamos a utilizar para calcular la derivada del logaritmo y la derivada del arcseno. Y con esto vamos a tener prácticamente todas las derivadas que necesitamos saber para este curso. Entonces, primero, ya aquí yo podría llegar a aplicar la fórmula, pero lo voy a hacer replicando la técnica. Quiero calcular en primera instancia la derivada del logaritmo natural. Ya, ¿quién me dice quién es la inversa del logaritmo natural? La exponencial, ¿cierto? El logaritmo y la función e son inversas, una de la otra. Bien. Por lo tanto, y fíjense lo que tengo aquí, quiero que miren un poquito acá arriba. Aquí arriba, para calcular la derivada de la inversa, lo que hago es
la función original la pongo fuera y la inversa la pongo dentro. En nuestro caso, la función de partida es la exponencial y la tengo que evaluar en el logaritmo natural. Díganme ustedes, ¿cuánto vale esto? Vale X porque estoy evaluando la función con su inversa. ¿Ya? Y fíjense que lo que tengo aquí, mírenlo con atención, es lo mismo que tengo acá. Por lo tanto, una vez que tengo esta igualdad, díganme ustedes, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Derivar. Y tengo que derivar ambos lados de la igualdad. ¿Ya? Díganme ustedes rápido, ¿cuánto vale la derivada del lado derecho? 1, ¿cierto? Y cuando derivo el lado izquierdo, voy a escribirlo así, tengo que derivar ahora el lado izquierdo. Acá ocupo, y me voy a volver un poquito, la regla de la cadena. Acá en la diapositiva. Entonces, rápido ayúdenme ustedes. En esta expresión que tengo aquí, ¿quién es el de fuera? La E, ¿cierto? ¿Y quién es el que está dentro? El logaritmo natural. Por lo tanto, aplico la regla de la cadena. La derivada del de afuera, que es ella misma, evaluada en el de adentro, por la derivada del de dentro. Y todo esto tiene que valer 1. Ahora yo tengo una duda gigante y no sé qué hacer. ¿Cuánto vale eso? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Están de acuerdo que esta expresión es esa? Por lo tanto, si esto vale X y esto está multiplicando, al pasar dividiendo, tendremos que la derivada de la función logaritmo natural no es otra cosa que 1 partido por X. Y esta hay que sabérsela de memoria. ¿Se dan cuenta cómo estamos haciendo cálculo con precálculo todo junto? Aquí todo se empieza a mezclar, ¿ya? Eso es lo bonito del curso de cálculo, o sea, hay que manejar mucha información. ¿Bien? Ya, este era el fácil, vamos a hacer ahora el del arcseno, donde vamos a hacer oda a la trigonometría. Calculemos la derivada del arcseno. Ya, ¿quién me dice cuál es la derivada del arcseno? Perdón, ¿cuál es la inversa del arcseno? El seno, ¿cierto? Entonces, yo sé que si compongo el seno con el arcseno, esto me tiene que dar X. Ya, ustedes ya saben qué tengo que hacer allí. ¿Qué hago? Díganme. Sóplenme, sóplenme. Derivar ambos lados de la igualdad. Muy bien. Rápido, esta es la parte fácil. ¿Cuánto vale la derivada del lado derecho? 1. Ya, y este con calma. Ahora tengo que derivar el lado izquierdo, todo esto de aquí. Y eso tengo que hacerlo por regla de la cadena. Tengo el que está fuera y el que está dentro. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la derivada del de fuera? Coseno. Entonces, la derivada del de afuera, que es esto, evaluada en el de dentro,
por la derivada del que está dentro. Bien, por lo tanto, no es difícil darse cuenta que la derivada del arcseno es simplemente tomar esto, pasarlo dividiendo, y queda 1 partido en el coseno del arcseno de X. Y esto hasta ahora no estaba en tabla. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la derivada del arcseno? 1 partido en coseno del arcseno de X. Y eso es feo. Bien, porque más aún, si uno va a precálculo, uno se acordará de que uno puede tomar esto y expresarlo como una función racional. Cha, 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 cha. Entonces, esto lo vamos a hacer con color rojo. Todos tomen atención. Coseno cuadrado del arcseno de X más seno cuadrado del arcseno de X. ¿Quién me dice cuánto vale esto? Vale 1. Ya, ahora viene otra pregunta. ¿Cuánto vale el seno del arcseno de X? Vale X. Por lo tanto, ¿cuánto vale el seno del arcseno, pero al cuadrado? Entonces, esto de aquí vale X al cuadrado. ¿De dónde puedo despejar este objeto pasando este X cuadrado restante? En otras palabras, el coseno al cuadrado del arcseno de X es 1 menos X al cuadrado. Voy a subir un poquito hasta ahí. Y fíjense que como esto está al cuadrado, lo que tengo que hacer es calcular la raíz con más menos, obteniendo de esta manera que el coseno del arcseno es más menos la raíz de 1 menos X al cuadrado. Lo que voy a contarles ahora, lo que voy a preguntarles ahora, sí debe ser motivo de llanto. Así que preparen sus pañuelos. Este objeto de aquí, el arcseno de X, ¿entre qué valores se mueve? No, el seno se mueve entre menos 1 y 1, pero el arcseno se mueve entre menos pi medio y pi medio, como muy bien lo dijo Consuelo. Ya, ahora regálenme un segundito. Si el arcseno se mueve entre menos pi medio y pi medio, significa que esto de aquí está en este lugar. Es decir, en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Pregunta, el coseno en el primer y en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene? Siempre positivo. Por lo tanto, el coseno del arcseno de X, voy a correr esto un poquito, es simplemente la raíz de 1 menos X al cuadrado. Ahora, esto, que es esto de aquí, lo reemplazo acá arriba. Por lo tanto, la derivada de la función arcseno es simplemente 1
partido en la raíz de 1 menos x cuadrado. Se dieron cuenta que este era un poquito más difícil y ocupaban más precálculo, ¿ya? Pero la técnica, y mírenlas rápidamente, la técnica de cálculo fue solamente esto. Y de aquí para abajo es puro precálculo. Y con esto tenemos ahora la derivada del logaritmo y la derivada del arcseno. ¿Quién me dice qué derivadas nos faltan? La derivada de quién también nos faltaría. Del arco coseno y la derivada de quién más. De la arcotangente. Y adivinen cómo se hace. Igual que la del arcseno. Por lo tanto, estas dos, dado que se hacen igual que como lo acabo de hacer, quedan de tarea. Háganlo porque es un buen entrenamiento para repasar precálculo y la técnica, ¿ya? Pero, 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 aquí está la tabla completa, ¿ya? Entonces, aquí ya saben a qué llegar, el 13 y el 14, ¿ya? Pero gracias ahora que tenemos una tabla completa de todas las derivadas que tenemos que manejar en este curso. ¿De acuerdo? Pero yo les recomiendo, chicos, en verdad, háganse el 13 y el 14 porque es un buen entrenamiento, ¿ya? Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Así que les dejo un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes.